Hola a todos, bienvenidos a esta nueva entrevista, en este caso con Emilio, un compañero de profesión, preparador físico de fútbol. Y es una entrevista muy especial porque Emilio fue compañero mío en la carrera de CAFID en Alicante. Y la verdad es que es un honor tenerte hoy aquí, Emilio. ¿Qué tal? Muchas gracias, Mauro. El honor es mío de que mi primera entrevista me la haga un amigo y compañero de profesión como tú, la verdad. Estoy muy contento. Muy bien, si quieres, para que la gente vaya entrando en contexto y te conozca un poco más, coméntanos quién es Emilio, qué formaciones tienes y a qué te dedicas. Bueno, pues como bien has dicho, mi nombre es Emilio. Soy graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Alicante, que terminamos la carrera el año pasado, y actualmente estoy cursando el máster de Preparación Física en Fútbol de la Real Federación de Fútbol de Madrid y de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y en cuanto al ámbito laboral, pues este año he tenido la oportunidad de estar en el CP Villarrobledo, que es un club de segunda B que me pilla cerquita de casa, y nada, pues intentando poco a poco ir formando mi figura como preparador físico y aprendiendo mucho, porque no es lo mismo lo que estudias en un aula sentado que luego cuando te pones delante de 25 jugadores y cada uno pues es especial, ¿no? Pero bueno, la verdad que muy contento. Y Cada uno de también, su madre y de su padre, y muchas sí, veces sí, sí, sí. de lo que te enseñan a luego a la aplicación, lo que viene a En la, ser teoría, en el barro. en la teoría y en el PowerPoint todo es muy bonito y todo es muy fácil, pero luego hay que saber llevarlos a todos. Pero bueno, la verdad es que estoy muy contento de coincidir con un grupo de jugadores fantástico y el cuerpo técnico espectacular, y la verdad que me lo están poniendo todo muy fácil. Y luego también, pues, antes de la pandemia estaba trabajando aquí en el gimnasio de mi pueblo, y nada, la verdad que ahora, pues, por la situación y demás, ha tenido que cerrar, y pues también estoy ayudando a gente con asesorías online y demás. La verdad que me apasiona el entrenamiento de fuerza y lo puedo compaginar bastante bien. Muy bien. En ese sentido, pienso que compartimos gustos, Ujú. porque en la carrera ya se veía que éramos tres o cuatro solo los que de verdad nos apasionaba esto. Y al final, pues el destino nos junta en el sentido de que la gente que le interesa la misma temática, pues nosotros que nos hemos salido un poco del ámbito de la educación, que es por donde tiran casi todos, pues al final nos juntamos por estos gustos, por estos mismos intereses. La verdad es que muy contento, tío. Pues Pues si sí, te tío, la parece, verdad que lo que dices, la carrera fue un placer coincidir contigo y con otros compañeros que están ahí en el barro, como tú has dicho antes, y entre nosotros yo creo que nos hacemos mejores profesionales, y eso para mí es muy importante. muy bien. Pues si te parece, como has nombrado el tema de la pandemia, Uh-huh. ¿cómo te encuentras tú al equipo después de 6 meses parados? Pues supongo que empezaríais pasado verano, igual que todos, y te encuentras un equipo que ha estado 6, 7 meses encerrados en su casa. Tú no estabas de preparador físico el año pasado, por lo que el trabajo que podían hacer en casa, pues no lo supervisabas tú. En este sentido, ¿cómo son esos primeros pasos, esas primeras sesiones después de tanto tiempo parados? Bueno, he de decir que me sorprendió bastante, la verdad, porque los jugadores llegaron bastante finos, como se dice un poco en el gremio, ¿no? También es verdad que la plantilla que empezamos en agosto, jugadores del año pasado del club, prácticamente solo había 4 o 5. La mayoría eran nuevos que venían de otros clubes. Algunos sí que venían de competir porque al terminar el verano en ciertas competiciones, tercera y segunda B y demás, se jugaron playoff, y algunos jugadores venían de jugar el playoff, pero otros prácticamente venían desde marzo sin entrenar o entrenar en casa, porque sí que tengo referencias del anterior preparador físico que durante los primeros meses de pandemia estuvieron entrenando juntos vía Zoom y demás, pero claro, sin poder salir de casa, sin poder hacer acciones de desplazamiento, sprint y demás. Pero como te he dicho, me sorprendió bastante la forma en que llegaron, porque llegaron físicamente bastante bien, como se suele decir, aunque las 3, 4 primeras semanas el cuerpo técnico tuvimos reuniones antes de empezar la pretemporada, y viendo lo que había pasado en primera y segunda división, que se habían reanudado y demás, y el porcentaje
de roturas musculares y lesiones y demás había subido, pues lo que te comentaba, las 2 o 3 primeras semanas cuidamos mucho las acciones explosivas como sprint y golpeos a puerta, porque prácticamente en las 2 primeras semanas no realizamos ni un chute a puerta ni acciones de sprint descontroladas, sino todo fue en espacios amplios, con balón, número de jugadores altos, que no había muchas acciones de cambio de dirección y demás por ese tema, porque al estar tanto tiempo en casa se habrían producido unas desadaptaciones, entonces al meter, si llegamos a hacer entrenamientos con espacio más reducido y demás, en los cambios de dirección y las acciones de choque y demás, pues podrían lesionar a nuestros jugadores. Y sí que es verdad que este año pues hemos hecho una pretemporada más larga de lo que se suele hacer en el fútbol, pero que para mí como preparador físico, pues la verdad que estoy encantado y ojalá todos los años puedan ser así porque se minimiza bastante el riesgo de lesión, aunque ningún jugador está exento de lesionarse, obviamente. Exactamente. Y no sé si se te habrá dado el caso en el equipo de algún positivo que haya tenido que estar en casa. Si es así, ¿cómo manejas todo esto? Porque al final pues está 10 días o 14 en su casa, luego se tiene que reintegrar con el grupo. ¿Qué tipo de trabajo les mandas y cómo es luego esa vuelta a los terrenos de juego? Pues mira, hemos tenido bastante suerte, la verdad, porque a los jugadores les hacen test los jueves, cuando el partido es el fin de semana, ¿vale? Y solo hemos tenido positivos en Navidad. O sea, antes de irnos de vacaciones, que ya no había partido, se hicieron los test de nuevo y entonces dieron positivo creo que 4 o 5 jugadores. Entonces, esos 4 o 5 jugadores, yo les envié un trabajo para hacer en casa con el material que tenían cada uno y demás. También algunos encontraba bastante, algunos con más síntomas, otros con menos síntomas. Entonces, alguno que tuvo síntomas más severos, por así decirlo, pues prácticamente podían hacer sentadillas sin peso, no podían pasar de 10 o 12 repeticiones porque se ahogaban y demás. Entonces, el feedback que yo les daba a ellos es que intentaran pasar el mínimo tiempo posible o interrumpir tiempos de estar tumbado en la cama, sentado en la silla y demás, porque parece una tontería, pero no es lo mismo estar 6 horas tumbado en el sofá viendo la tele que levantarte cada media hora, aunque solo puedas hacer 5 sentadillas. Mejor 5 que 0, que al final del día igual son 50 y si estás tumbado, pues nada. Y luego los que tenían menos síntomas, pues en función del día, pero prácticamente tenían poquito material en casa y pues circuitos metabólicos o con material casero y demás. Y luego, en cuanto a lo que has comentado de la vuelta a los entrenamientos, pues tuvimos muy en cuenta, porque leyendo infografías de Ángel Aceña, por ejemplo, que es compañero mío este año en segunda B, que el porcentaje de jugadores que habían pasado el COVID y habían tenido una lesión muscular era más del 50%. Entonces, esos jugadores, hayan sido asintomáticos o no, nosotros tuvimos en cuenta a la hora de realizar las tareas de ponerles mucho de comodín, sacarle de tareas más exigentes y realizar un trabajo en función del día de la semana y demás, y luego estar muy encima del jugador, preguntándole y demás. Aún a día de hoy tenemos un jugador sobre todo que pues está pagando las secuelas del maldito virus y, por ejemplo, hoy que tenemos día de descanso, pues yo le he mandado un trabajo a ese jugador de RSA y demás, porque en el partido del fin de semana, en el descanso, tuvimos que cambiarle porque él se sentía muy mal y decía que era como si hubiese jugado el partido entero, llevando 45 minutos, que a los 10 minutos no podía respirar. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta a lo que te digo, de sacarle de tareas que sean más exigentes, de estar más encima de él en días de descanso o en días que tengamos descarga, para, en función de dónde está el partido, darle una píldora para poco a poco vaya llegando al nivel donde estaba antes de pasar el virus. Exactamente, porque también se ha juntado con la densidad competitiva que hay. O sea, hay muchos partidos, por ejemplo en segunda B, que no estáis tan acostumbrados a jugar
2 veces por semana y tan de seguido, por ejemplo, ahora en el caso del Alcoyano, ahora con la Copa del Rey también, al final acumulas muchos partidos, de semanas de 2 partidos, muchos viajes fuera. Entonces, eso sumado a alguien que lo haya pasado, el COVID, pues es un poco complicado de manejar por las mismas secuelas que estás comentando. Sí que he visto trabajos de Ángel Aceña, donde empieza a sacar alguna conclusión, como bien comentabas, de todos estos jugadores que han sido positivos, como hay muchos de ellos que tienen mayor facilidad para recaer luego en las lesiones. Entonces, yo estas preguntas que te estoy haciendo me baso en los seguidores míos en Instagram que me han preguntado. Entonces, si te parece, pues vamos a ir paso por paso un poco pues todo lo que me han ido diciendo. En primer lugar, Perfecto. por ir un poco en orden cómo podría ser en la temporada, había un chico que me preguntaba cómo valoras tú a los jugadores cuando empieza la temporada, o si es al principio, si te esperas unas semanas, cada cuánto vuelves a reevaluar, qué tipo de test realizas. Entonces, si nos puedes comentar un poco tu sistema de trabajo en ese sentido. Vale, perfecto. Pues como te he comentado que este año venían de un parón bastante prolongado de inactividad, no me pareció que fuese lo más recomendable en la primera semana de entrenamiento realizar test, porque obviamente el resultado de ese test iba a estar pues fuera de contexto porque no venían de un periodo vacacional normal, como puede ser otro año, venían de mucho tiempo parados. Entonces lo que hicimos fue entrenar, como te he dicho, 2-3 semanas y ya le realizamos diferentes test a los jugadores. En cuanto a los test, hicimos básicamente en el vestuario visitante que tenemos montado como un gimnasio, el test FMS, personalmente y junto a la fisioterapeuta, ¿vale? De movilidad de cadera, de squat test y demás. Y luego en el campo hicimos un test de RSA y demás para valorar un poquito el consumo máximo de oxígeno de los jugadores y tal. Y ahora tengo pendiente porque muchos jugadores no estaban acostumbrados, entonces tampoco quería meterle mucha información nueva en poco tiempo, pero con las aplicaciones de Carlos Balsalobre y demás del test de salto, pues lo tengo ahí pendiente que lo vamos a hacer prontito. O sea que te basas también en una valoración cualitativa, como puede ser el FMS, y una cuantitativa, como puede ser el RSA. Sí, también debo decir que para nosotros realizar los preventivos individuales nos basamos sobre todo en los test FMS. No le doy tanta importancia a los test de campo, por así decirlo, porque he visto que prácticamente todos los jugadores están en rangos normales para la competición y están bastante bien. Entonces me centro en eso porque creo que puede ser lo que a la larga le genera al deportista una lesión, le aleje del terreno de juego y luego se vea repercutido en su rendimiento. Entonces, para la fisioterapeuta y para mí, que trabajamos codo con codo, el realizar los preventivos individuales y demás en función de las necesidades de cada jugador, pues lo vimos una tarea bastante importante. Exacto. ¿Y cuáles son las principales limitaciones que has ido viendo en tus jugadores? Porque sí que es común que ciertos patrones se repitan. Siempre hay algún caso suelto, pero por ejemplo en el fútbol tienen una parte anterior, una cara anterior muy sobreactivada, normalmente con un psoas un poco más tenso de lo normal. Muchas veces van en una posición de inhalación o de tijeras abiertas, o tienen problemas o limitaciones de movilidad de tobillo, de cadera. Entonces, ¿cuáles son las principales limitaciones que has ido viendo tú? Que digas, ostras, este patrón se repite en 17 de los 25 jugadores que tengo. Bueno, pues sobre todo lo que dices, limitaciones en la dorsiflexión de tobillo, bastantes además, y luego limitaciones a nivel de la cadera y de hombro y demás de movilidad están muy limitados. Y luego lo que dices, también el jugador, aparte del trabajo que realiza en el campo, si va luego al gimnasio y demás, se centran mucho en trabajar la parte anterior
lo que produce un desequilibrio aún mayor con la parte posterior y genera lo que has dicho, luego isquios acortados, como se dice, y la verdad que hay que tenerlo muy en cuenta porque este año hemos tenido un par de roturas y han sido isquio y aductor por ese tema principalmente, porque el jugador desconoce los desequilibrios que tiene y cuando trabaja por su propia voluntad, por así decirlo, en el gimnasio y demás, lo que hace es potenciar esos desequilibrios. Entonces hay que reeducar un poco al jugador y explicarle pues lo que tiene que hacer o lo que le recomendamos hacer, si tiene un preparador físico particular que lo tenga en cuenta y demás, para intentar que no vuelva a lesionarse. Exacto. En mi caso, yo sí que he visto futbolistas profesionales que lo ves tieso por todos los lados, que dices, no sé ni cómo puedes estar jugando, que no te puedes ni agachar ni hacer un cuarto de sentadilla o con una limitación de tobillo brutal, que es un patrón que se repite mucho en los futbolistas. Y yo pienso que la dorsiflexión es súper importante en cualquier deporte, pero bueno, es una tarea pendiente el concienciarse de todo ello. Entonces, un poco yendo por esta rama, también me preguntaron sobre cómo haces tú el trabajo preventivo o la mal llamada prevención de lesiones, porque sabemos que como tal prevenir no podemos prevenir, sí que podemos reducir esa incidencia de lesiones. Entonces, si nos puedes comentar cómo lo haces, porque hay muchos papers, muchos artículos que nos hablan de, mejor, que han estado 8 semanas haciendo un X protocolo de prevención, o semanas muy cortitas, no han estado durante toda la temporada. Entonces, me gustaría saber un poco cómo lo haces tú, si individualizas para cada uno, si hay ejercicios que compartes con todos, si lo haces dentro del campo, si lo haces previo a la sesión. ¿Me puedes dar un poquito de información acerca de esto? Vale. Bueno, acerca de esto tengo que darle las gracias a mi entrenador, Edu Pérez, porque él tiene más experiencia que yo, ha estado en muchos países y en equipos y demás, y él me comentó su idea que tenía en cuanto al entrenamiento preventivo. Entonces, en verano, pues me pegué una buena paliza grabando 200 o 300 vídeos, ¿vale? Que podíamos hacer con el material que teníamos en el gimnasio. Entonces, de ahí sacamos capturas y con códigos QR y demás, y lo tenemos todo en el vestuario visitante, que es nuestro gimnasio particular, para realizar el tema de preventivos grupales, ¿vale? Entonces, nosotros, en función del día de la semana, realizamos preventivos grupales obligatorios, opcionales, o no realizamos preventivo. Y luego, en cuanto a lo que comentas de preventivo individual, no todos tienen, porque hay algunos jugadores que no tienen una limitación muy llamativa y creemos conveniente que realice el preventivo grupal, que le va a venir bien porque yo decido las tareas que voy a incluir en ese preventivo, pero los jugadores que tienen el preventivo individual sí que lo realizan prácticamente todos los días antes del entrenamiento. Igual no todos los ejercicios los que nosotros le marcamos, pero sí, porque si un jugador tiene pues el glúteo inhibido y demás, pues tiene una serie de ejercicios para realizarlos antes del entrenamiento. Y luego, lo que te comento de los preventivos grupales, pues en función del día de la semana, de la cercanía o lejanía del partido anterior y posterior, pues incluye un tipo de tareas u otras. Tengo que decir que no todas las semanas realizamos los mismos preventivos con los mismos ejercicios, porque también yo le paso a los jugadores un cuestionario wellness al finalizar los entrenamientos, en el que ellos, aparte de pues, la nota del RPE y de fatiga y demás, tiene una caja de comentarios en el que me comentan sus sensaciones y demás. Entonces, si veo que por norma general el grupo está más cargado de una zona o se encuentra más fatigado y demás, pues lo tengo en cuenta para realizar ese preventivo antes de la sesión posterior y que el jugador pueda rendir al máximo en el entrenamiento y le venga muy bien de cara al partido, de la recuperación y demás. Exacto. ¿Hay algunos ejercicios que consideres tú como básicos, como top para esto que digas, estos 2-3 ejercicios sí o sí, o variantes de estos, deberían estar incluidos en este trabajo preventivo? ¿O es más en función de cada futbolista, vas ya dándole la píldora o los ejercicios que realmente necesita?
Bueno, yo tengo un par de ejercicios estrella que todas las semanas los hago al menos una vez. Y digo al menos porque puede ser que hagamos en la semana 4 sesiones de preventivo grupal y lo realice las 4 veces, ¿vale? Que para mí son movilidad de cadera, que puedo hacer el 90-90, por ejemplo, o alguna variante, que hay muchas, Bear Dog y Dead Bug y Cat Camel, por ejemplo, porque muchos jugadores no saben disociar el movimiento de cadera, columna y demás. Entonces, si ves el cambio que han tenido algunos del primer día de entrenamiento, que no habían hecho nunca esos ejercicios, que yo les decía el nombre y decían, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Y me ponía a hacer un bear dog y le hacían pierna derecha, mano derecha y tal, ¿vale? Entonces, lo repito prácticamente todas las semanas y también por el hecho de lo que te he comentado antes, de la movilidad de cadera y demás, muchos jugadores ya me lo agradecen, de decir, Emilio, tío, empezó la temporada que no sabía el potencial de estos ejercicios que me podían ayudar antes de la sesión, que me costaba mucho entrar en el calentamiento y demás, y ahora hago 2 series y luego en el calentamiento ya me siento más suelto, como así le llaman, ¿no? Y la verdad que para mí esos ejercicios, si no todos los días, pues prácticamente todos los suelo incluir de alguna manera. Si no en el preventivo grupal porque no hacemos, pues en la primera parte del calentamiento o en el preventivo individual también. Algunos jugadores sí que lo tienen prácticamente cada día. Ahora que has sacado el tema de lo que te dijo tu jugador, ¿cómo crees tú que está la preparación física de fútbol ahora mismo aquí en España? Porque sí que es común ver a futbolistas con completo desconocimiento acerca del trabajo de movilidad, de ejercicios correctivos, eh, que realmente no piensan que el entrenamiento de fuerza es bueno, cuando para mí es obligatorio, al menos 2 o 3 veces por semana mínimo, y digo mínimo porque al final pues que el jugador tiene que ser capaz de tolerar esa carga y poco a poco pues se va adaptando y ya le puedes meter 4, incluso 5 días. Al final la Totalmente. dosis está la clave. Entonces, ¿cómo ves tú la preparación física aquí en España? ¿Crees que estamos lejos de grandes equipos como puede ser, por ejemplo, el Bayern de Múnich o la selección alemana que trabaja o que trabajó en su día cuando ganó el Mundial con la metodología Exos? ¿O, sin embargo, crees que en estos últimos años hay un poco más de conciencia de los preparadores que se están, valga de la redundancia, preparando más acerca de todo esto y aprendiendo y están poco a poco inculcando pues todos estos conocimientos del área de la preparación física? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que actualmente hay como 2 vertientes, ¿no? Creo que hay mucho preparador físico, entre comillas, antiguo, chapado a la antigua, que bajo mi punto de vista es más un entrenador que hace la función de preparación física, entonces desconoce el potencial del entrenamiento de fuerza, incluso no le recomienda al jugador entrenar fuerza porque hay, a ver si te vas a romper mañana, a ver si no vas a llegar fresco al partido, a ver si A ver en si te vez vuelves de fresco. mejorar vas a empeorar. Exacto. Y luego otra vertiente de preparadores físicos, pues más jóvenes y que se están formando, como tú has comentado, que poco a poco pues incluyen todos los días trabajos de movilidad, trabajo de fuerza en función de la cercanía o lejanía del partido, que actualmente muchos están, por desgracia, fuera de España porque parece como que nadie puede ser profeta en su tierra, ¿no? Te tienes que ir fuera de España para que mostrar tu trabajo, que realmente se te reconozca y veas que funciona, para luego venir a España y eso es una lástima, pero sí que pienso que cada vez más los equipos se están dando cuenta de que, por ejemplo, el Bayern de Múnich, como tú has dicho, ha empezado a trabajar con grandes profesionales y ha cosechado muchos éxitos. No hay que ver nada más que el cambio físico que tuvo Coutinho en la cesión que estuvo en el Bayern de Múnich, que vale, ganó la Champions y no la llega a ganar, llegar a la final de la Champions es rendimiento o no es rendimiento. Exacto. Entonces yo creo que está cambiando, bajo mi punto de vista, para mejor y espero que en los próximos años todos los equipos, desde categorías inferiores, que es donde pienso se debería empezar a implementar
esta metodología de entrenamiento, porque tú a un jugador con 28 o 30 años que nunca en la vida ha realizado un entrenamiento de fuerza, una sesión de movilidad, una sesión de liberación, pues le puedes educar, pero es más fácil empezar en cadetes, en infantiles, incluyendo píldoras diarias que el jugador cuando llegue a juvenil, filial o primer equipo, si hay un preparador físico que no se lo hace ese trabajo, él mismo lo va a demandar. Y si no, nadie se lo manda, él mismo va a saber qué hacer o qué le puede venir bien. Entonces creo que en los próximos años todos los equipos van a contar con preparadores físicos de estas características y el fútbol va a evolucionar a un perfil de jugadores pues mucho más veterano por ese tema. O sea que los jugadores van a alargar sus carreras deportivas porque se van a lesionar menos, se van a lesionar obviamente, pero se van a lesionar menos y físicamente, por así decirlo, van a llegar mejor a sus últimos años y creo que la verdad es una maravilla que se sigan formando preparadores físicos y metan sus píldoras en los entrenamientos y también convencer a los entrenadores para que te dejen incluir ese trabajo, porque yo te digo que he tenido mucha suerte, porque yo le digo al entrenador, Edu, pienso que hoy nos va a venir bien hacer este trabajo, y me dice, total libertad, ¿cuánto tiempo necesitas? Y eso creo que es una maravilla para mí, que si tu entrenador no te deja, pues si te deja 5 minutos, pues 5 minutos, hasta que te deje 10, hasta que te deje 15, y poco a poco, pues que vea la importancia de ese trabajo. Exacto, es muy importante también, como bien has comentado, el entrenador que esté en el equipo, porque o igual si estás ya en categorías inferiores y dices, no, es que en este club se trabaja de esta forma, entonces no puedes hacer esto, no puedes dedicarle 20 minutos 3 días a la semana a hacer trabajo de fuerza, o no puedes hacer trabajo de respiración porque es una tontería que no se ha hecho nunca, no lo hace prácticamente nadie y no. Entonces, como bien has dicho, dar esa libertad y confiar plenamente en el preparador, pues es muy, muy importante. Si te parece, vamos a ir Exacto. entrando ya en el meollo del asunto de la preparación física en fútbol. Y voy con una preguntita calentita acerca del ATR, acumulación, transformación, realización. Y es que conozco de primera mano equipos de fútbol, preparadores profesionales que utilizan este modelo de ATR. Cuando yo le veo muchas limitaciones, como ya lo estuvimos comentando el otro día, de que en un equipo o en un deporte colectivo es muy complicado realizar el ATR bien. Pienso que hay otras formas mucho más interesantes, porque si tienes 1, 2 o 3 jugadores que se te rompen por lo que sea o sobrecarga, están 2, 3 semanas fuera, ya se va a la mierda esa realización o esa acumulación o esa transformación y ya no va en sintonía con el resto del equipo. Esa es mi opinión. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo te puedo decir que he leído algo de ATR y fútbol, sobre todo en un estudio de juveniles del Granada, creo, que lo mezclaba con la periodización táctica un poco, pero la verdad pienso que el modelo ATR puede ser muy, 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 muy bueno para deportes individuales, pero para deportes colectivos como el fútbol, bajo mi punto de vista, no tiene cabida, o si la tiene, creo que es más difícil de poner en práctica. Por el tema, lo que tú has comentado y lo que hemos comentado anteriormente, si tú tienes un jugador que ha pasado el COVID o que tiene molestias o que viene de una lesión, ¿cómo entrenas con ese jugador durante ese periodo? Luego, cuando vuelve al equipo, hace lo que el equipo estaba haciendo las semanas anteriores, iba una semana retrasado, pero luego tiene que jugar el partido, o hace lo mismo sin haber hecho lo que han hecho ellos antes. Para mí eso es imposible de poner en práctica. Yo no le veo cabida, como te digo, pienso que es más difícil y al final, en cuanto al rendimiento, pues no creo que tenga más beneficios que otro modelo de periodización o de preparación. En tu caso, estando cursando el máster, ¿qué modelo es el que os recomiendan? ¿O cuál ves tú que digas, mira, este veo yo que tiene muchos más beneficios que el resto? Bueno, pues prácticamente aún no hemos visto en el máster el tema de preparación, pero sí que tuvimos clase con José Luis Oltra y demás, que es entrenador, bueno, Marcos Chena, su preparador físico, que es un crack. Y sobre todo, actualmente
se lleva el entrenamiento estructurado, que es el de Paco Cirulo, que viene del Fútbol Club Barcelona, y la periodización táctica de Víctor Frade, que fue profesor en Oporto y preparador físico y demás. Y nosotros particularmente en Villarrobledo, en cuanto a planificación, pues utilizamos el entrenamiento estructurado y un poquito la periodización táctica, porque el entrenador trabajó con un portugués que lo hace todo con balón y tal, que es el fundamento de la periodización táctica, pero sí que pues lo que te digo del preventivo y demás, pues nos basamos mucho en la metodología del Fútbol Club Barcelona, lo de entrenar el día siguiente del partido, en la priorización táctica el día siguiente descansan, nosotros entrenamos, por una serie de cosas que nosotros pensamos que es mejor, y no solo nosotros, sino estudios lo demuestran y también el jugador lo agradece. Entonces, para mí, la metodología del entrenamiento estructurado es la que a día de hoy mejor se adapta a nuestras condiciones de trabajo, de partido domingo hasta el siguiente domingo, por lo menos hasta día de hoy. Ahora tenemos en 15 días 3 partidos y seguimos con esa metodología de trabajo, pero es más complicado meter días de recuperación, de descanso total y demás. Pero ya te digo que lo que estoy viendo este año y las formaciones y demás es la vertiente que más se lleva ahora. Perfecto. Hay una pregunta muy interesante que nos hizo un compañero de carrera, además, que nos preguntaba sobre un microciclo. Si nos podías comentar un poco la estructura o un ejemplo de un microciclo en un periodo competitivo. Bueno, pues nosotros este año, como te he comentado, hemos jugado todos los partidos el domingo. Entonces, partiendo de partido domingo hasta la siguiente semana, partido domingo de nuevo, ¿vale? Pues el lunes hacemos un entrenamiento en el que dividimos al grupo en dos. Los jugadores que han jugado más de 60 minutos y menos, no siempre se sigue esa regla, porque, por ejemplo, este fin de semana, como te he dicho, jugador que tuvimos que cambiar en el descanso, el lunes realizó el entrenamiento con el grupo que jugó más de 60 minutos, ¿vale? Entonces, esa es como la premisa principal para el lunes, para el entrenamiento de recuperación, pero luego tenemos en cuenta la sensación de cada jugador, ¿no? Intentamos individualizar un poco esa parte, y también puede haber un jugador que haya jugado más de 60 minutos y realice el entrenamiento con el grupo porque lo necesita, porque lleva menos minutos acumulados o por lo que sea, ¿vale? Entonces, lo que te digo, dos grupos, un grupo, los que han jugado menos de 60 minutos, que trabajan con el entrenador y el segundo entrenador en el campo y demás, y un grupo de los jugadores que más han jugado, que realiza una sesión conmigo de recuperación. Tengo que decir que empezamos la sesión todos juntos, hacemos el calentamiento general todos juntos, ¿vale? Y luego sí que dividimos al grupo en dos y ya lo que te he dicho, unos trabajan con el entrenador y otros conmigo en el gimnasio o donde sea. Luego el martes siempre tenemos descanso, ¿vale? Algunos jugadores sí que tienen por la tarde de trabajo en el gimnasio, ¿vale? Individual, por circunstancias de si llevan menos minutos acumulados o si vienen de lesión, pues tienen un trabajo en el gimnasio individual, que ahí son autónomos los jugadores, ¿vale? Van al gimnasio del club o lo que sea y ningún miembro del cuerpo técnico suele estar allí, aunque el entrenador suele ir para controlar un poco, pero ahí el jugador es autónomo. Luego el miércoles y el jueves son las sesiones más importantes, por así decirlo, de la semana en cuanto a la optimización, ¿no? De la estimulación del jugador. Entonces, el miércoles solemos hacer un preventivo grupal en el gimnasio antes, un poquito, no siempre, pero casi siempre, y a veces también en el campo, ¿vale? Metemos algún circuito de fuerza con acciones de salto, desplazamientos, lucha y demás, lo que Paco Cirulo y los del entrenamiento estructurado llaman entrenamiento coadyuvante de cualidades específicas, ¿no? Pues lo hacemos después de un calentamiento general
Y luego, sobre todo, acciones y tareas en espacios reducidos, donde haya mucho cambio de dirección, muchas aceleraciones y deceleraciones, muchos choques, tiempo corto, ¿vale? Y eso es lo que solemos hacer los miércoles. Luego, el jueves, también solemos realizar un preventivo grupal en el gimnasio o en el campo, dependiendo antes de la sesión. Realizamos todos un calentamiento general también, y luego las tareas son un poco con espacios más amplios, ¿vale? Con más densidad de jugadores, con más tiempo de trabajo, menos recuperación, más enfocada un poco a la resistencia. Se me ha olvidado decirte que los miércoles y los jueves por las tardes, algunos jugadores, la mayoría, tienen su trabajo de gimnasio marcado por mí. En general es el mismo, pero jugadores que necesitan algo en concreto, por lo que te he dicho de los test que tenemos y demás, pues lo tienen, y por las tardes tienen que ir al gimnasio a realizar su trabajo, ¿vale? Luego, el viernes solemos hacer un entrenamiento de bajada, que le decimos nosotros, ¿vale? Sobre todo, ahí realizamos un preventivo opcional, ¿vale? El jugador que lo necesita lo realiza, y el que no, pues o decide no hacerlo, no lo hace. Es opcional, aunque obligamos a algunos jugadores que nosotros creemos que le va a venir bien, y es un entrenamiento enfocado un poco también a la recuperación, ¿vale? Entonces, durante el preventivo hay jugadores que se tratan con la fisio, otros hacemos el preventivo, realizamos una sesión de campo bastante cortita, 60 minutos o así, ¿vale? En la que pues metemos tareas divertidas, sobre todo para trabajar la estructura socioafectiva y demás, acciones a balón parado también. Vamos alternando un poco tareas divertidas con balón, que se alejan un poco más de lo que es el fútbol, ¿no? Pues podemos jugar al béisbol con balón, al fútbol tenis, o diferentes tareas con acciones a balón parado. Y luego, al terminar el entrenamiento, pues los jugadores se meten en bañeras con hielo, se tratan con la fisio, foam roller, movilidad y demás. En cuanto al sábado, pues realizamos un entrenamiento también bastante cortito, ¿vale? Una hora, no nos solemos ir más de una hora y cuarto como mucho, de activación sobre todo, de juegos de velocidad de reacción, velocidad gestual, finalizaciones a puerta, golpeos. Seguimos trabajando un poco acciones a balón parado, como faltas laterales, faltas directas y demás. Y nada, pues si tenemos partido fuera, viajamos sábado por la tarde, si es lejos, o domingo por la mañana, si está cerquita, y el domingo partido. Cuando jugamos en casa, los jugadores no convocados, el domingo realizan un trabajo conmigo antes de que empiece el calentamiento del partido, y si jugamos fuera, pues o le mandamos un trabajo para que lo realicen en el club, o para que lo realicen en el gimnasio, o si creemos conveniente que no entrene y que descanse, porque tenemos muchos partidos en poco tiempo, porque viene de jugar muchos partidos o está sancionado y viene de jugarlo todo, pues igual le damos libre, pero básicamente esa es la semana de entrenamiento. Muy bien, muy, muy detallado todo. Solo faltaba decir ya el nombre de los jugadores, cuántos golpeos, cuántos saltos. Bueno, yo intento que quede claro, ¿no? Porque estoy aprendiendo muchísimo este año, pero si alguien escucha esta entrevista y aún no ha tenido la posibilidad de trabajar en un club importante, pues por lo menos que tenga un poco unas directrices básicas, en cuanto a que no vea un papel en blanco y diga, madre mía, ¿por dónde empiezo? Esto es lo que nosotros hacemos, y bueno, poco a poco vamos mejorando, aprendiendo cada día y intentando plasmarlo en el campo. Muy bien. Habías comentado acerca de la crioterapia, del foam roller. ¿Nos podrías hablar un poco de cómo son esas sesiones de recuperación que realizáis después del partido, el día de después? Ya habías dicho que los que jugaban más de 60 minutos sí que hacían esa recuperación, los otros hacían un entreno aparte. ¿A qué le das tu prioridad en esa sesión de recuperación? Vale, pues lo que te he dicho, dividimos los grupos en función de los minutos y de las necesidades individuales.
calentamos juntos. Luego el grupo que está conmigo, que son los que más han jugado, solemos realizar entre 8 o 10 minutos de carrera continua, trote suave, incluso andar, o si hay alguno se puede subir al gimnasio a darle un poquito a la bici, ¿vale? Después de eso nos subimos al gimnasio, empezamos con movilidad de todo el cuerpo, movilidad escapulotorácica, de movilidad lumbopélvica, de rodilla, tobillo, ¿vale? General, movilidad general. Foam roller también, y luego terminamos con estiramientos. Luego algún jugador me lo pide que le realice estiramientos asistidos y demás, y también lo hacemos. Luego los jugadores que quieren pasan por la bañera con hielo. No todos quieren, porque hay algunos que no les gusta sufrir y cree que no le hace falta, pues ahí dejamos total libertad. Si no vamos a obligar a nadie a que pase un mal rato, si no le apetece o no le viene bien. Y luego tratamiento con la fisioterapeuta y a descansar. Suplementación también que tienen y a descansar. Sí, es verdad que algunos jugadores luego por la tarde realizan un entrenamiento en el gimnasio, sobre todo de tren superior, no muy intenso, pero sobre todo hay estudios que demuestran que obviamente el entrenamiento de fuerza incrementa la hormona del crecimiento, la testosterona, que te puede ayudar a recuperar mejor. Entonces, damos feedback de que si por la tarde realizan ese entrenamiento, el martes hagan descanso absoluto, aunque hay algunos que entrenan por la tarde, pero al menos por la mañana hagan descanso absoluto, y la intención es que el miércoles todos los jugadores lleguen totalmente recuperados. Los que han jugado más, que hicieron esa sesión de recuperación, y los que jugaron menos, que hicieron esa sesión de compensación el lunes en el campo, pues hayan tenido el martes para descansar y el miércoles lleguen en condiciones óptimas para entrenar todos juntos. Muy bien, muy interesante. Como bien sabes, en mi perfil de Instagram soy un apasionado de las fuerzas, solo hablo de ello y es por ello que tengo seguidores que le interesa la fuerza. Por tanto, tengo muchas preguntas sobre fuerza que a ver si nos las puedes resolver. Porque me parece muy interesante el cómo puedes manejar tú la fuerza durante toda la temporada. Es decir, qué tipo de fuerza vas a ir trabajando en función del momento de la temporada, porque no va a ser lo mismo un trabajo de fuerza 2 días antes de un partido importante que cuando estás en pretemporada y buscas adaptaciones, que cuando estás lesionado, que en Navidad. ¿Cómo lo gestionas todo eso? ¿Cómo evoluciona el tipo de fuerza a lo largo de la temporada? Bueno, pues como bien dices, no es lo mismo entrenar en la pretemporada que durante la temporada. Entonces, durante la pretemporada, perdón, sí que enfocamos el trabajo de fuerza un poquito más a la adaptación anatómica, por así decirlo. Pues vemos el perfil de jugadores que tenemos, las descompensaciones o adaptaciones que ya tienen, que vemos que son innecesarias, o que algún jugador necesita ganar masa muscular en el tren superior o en el glúteo y demás, pues sí que enfocamos ahí un entrenamiento de fuerza más enfocado a la hipertrofia, fuerza máxima de hipertrofia, pero si me interesa la hipertrofia, le doy feedback de cómo entrenar, le planifico el entrenamiento y mi intención es esa, aunque tenemos poco tiempo para enfocar el entrenamiento de esa manera. Y luego durante la temporada, en función del día de la semana, pues trabajamos más un entrenamiento de fuerza metabólico, por así decirlo, o estructural. Entonces, pues sobre todo los jueves me interesa que los jugadores realicen un entrenamiento más metabólico, por así decirlo, y los miércoles pues más enfocado a la fuerza con mayor porcentaje del RM, porque es el día más alejado del partido. Estoy hablando en cuanto a entrenamiento de fuerza de tren inferior, ¿vale? Que me interesa que lo realicen el miércoles por lo que te he comentado. Vienen de recuperar el lunes, de no entrenar el martes
y el miércoles me interesa que ese trabajo de tren inferior en gimnasio sea con cargas altas para luego ya evolucionar a la semana con entrenamientos más enfocados a la fuerza de resistencia o a otro tipo de manifestación. Y luego del trabajo de tren superior, pues prácticamente hasta el viernes pueden estar trabajando con cargas altas en función del jugador también, lo que demande o lo que yo crea que es conveniente para él. Hay jugadores que creo que están en un momento de forma o que tienen una estructura anatómica perfecta para ser futbolistas, entonces pues igual no enfoco tanto ese entrenamiento a la hipertrofia o a la fuerza máxima, le damos otro enfoque, pero sí es verdad que todos los jugadores están muy concienciados de que cada uno necesita una cosa, pero que el entrenamiento de fuerza es importante para todos. El que está en su perfecta armonía, pues sabe que tiene que ir al gimnasio para no perder ese tono muscular, esa calidad muscular, ¿no? Ese volumen, y el que necesita cierto volumen o mejorar un poquito físicamente, pues sabe que ese trabajo le va a hacer mejor futbolista. Igual no directamente el futbolista sabe que ese trabajo le va a venir bien, pero dándole feedback yo y los demás miembros del cuerpo técnico, sabe que no lo hacemos para obligarle a que vaya al gimnasio, sino que le va a venir bien a la hora de luego rendir en el campo. Lo que pusiste el otro día en Twitter, que nosotros podemos controlar a los jugadores 1 hora y media, 2 al día, pero el día tiene 24 horas. Entonces, si por la tarde realiza un buen entrenamiento, se cuida la alimentación, descansa y demás, al final eso va a tener casi más impacto que el entrenamiento en el campo. Y creo que poco a poco, igual que está cambiando un poco la vertiente de los preparadores físicos, los jugadores cada vez más son más conscientes de ello y por eso creo que la carrera de los futbolistas poco a poco va a ser más prolongada. Eso es muy importante, el que los futbolistas sean conscientes de que tienen que hacerlo, no simplemente porque tú como preparador o el entrenador les diga, oye, Messi, Ronaldo, tenéis que hacer fuerza sí o sí. No, si tú le explicas el por qué y ellos son conscientes, pues al final se lo tomarán más en serio y eso pues es un feedback, una retroalimentación propia que le incentiva a hacerlo mucho mejor y a ser pleno consciente de cómo lo tiene que hacer y por qué. Es súper importante para la consecución de cualquier objetivo el ser consciente de ello. También es verdad que a algunos jugadores tú le puedes explicar, le puedes enseñar ejemplos, le puedes estar hablando 7 días a la semana, 24 horas, de los beneficios que va a tener en su rendimiento, en cuanto a la incidencia lesional y demás, que luego le entra por el izquierdo y le sale por el derecho y te dice que va al gimnasio, luego no va, o tienes que estar alguien encima. Pero bueno, poco a poco, estamos ahí intentando reeducar al futbolista y que lo hacemos por él. Exacto. Al final, si ellos no están contentos con nosotros, si los resultados no van bien, los más perjudicados vamos a ser nosotros. Entonces, lo que te digo, poco a poco, ahí estamos trabajando. Hay otra pregunta muy interesante acerca de la cuantificación y el control de la carga en el entrenamiento de fuerza cuando estás en un periodo competitivo o donde hay mucha acumulación de partidos. ¿Cómo lo tienes en cuenta? ¿Cómo lo gestionas? ¿O cómo lo cuantificas para decir o me estoy pasando o no? ¿O cuándo le subes más volumen o más intensidad? ¿Cuándo se lo bajas en función del momento de la temporada? Y en este caso la pregunta es, en un periodo competitivo donde sí que hay una mayor acumulación de partidos, ¿qué tienes en cuenta para tener ese control del entrenamiento de fuerza? Bueno, sobre el volumen de entrenamiento, tengo que decir de fuerza, tengo que decir que es bastante lineal durante la temporada, ¿vale? El aumento o descenso de series, por así decirlo, no varía mucho. Lo que varía sobre todo es la intensidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros jugamos con el volumen de entrenamiento en las sesiones de campo y de la acumulación de partidos. Entonces, lo que te he dicho, durante la temporada me interesa que el futbolista mantenga al menos las adaptaciones ganadas durante la pretemporada o en el periodo de vacaciones, pero que no las pierda, ¿vale? Entonces, aumentamos o disminuimos la intensidad, el volumen jugamos menos con él, por así decirlo, y luego lo que te he comentado anteriormente,
todos los días el jugador rellena un cuestionario wellness, ¿vale? De dolor muscular, fatiga y demás. Si veo que cierto jugador está más fatigado de lo normal o tiene mayor dolor muscular del que debería tener, pues me replanteo el entrenamiento que está llevando a cabo de disminuir el volumen, la intensidad o vamos jugando ahí poco a poco, ensayo y error. Lo que te he dicho, errores cometemos todos los días, pero de los errores se aprende y entonces pues ese es el feedback que yo tengo y también el boca a boca, ¿no? Yo le pregunto a los jugadores cómo se sienten, cómo están y pues ahí vamos un poco jugando, pero el volumen es bastante lineal durante la temporada. Luego sí que en periodo de vacaciones de Navidad, pues podemos aumentar un poco el volumen, enfocar el entrenamiento durante esa semana de otra manera, más parecido a la pretemporada, pero sobre todo lo que manejamos y lo que vamos variando es la intensidad. O si tenemos 2 partidos en la misma semana, pues igual la frecuencia de entrenamiento también la podemos cambiar. De ir 4 días a la semana, pues igual esa semana tiene que ir 2 días, 1 día o 3. Depende de lo que tengamos después y de cómo vaya el jugador. Exacto. Tienes por ahí un cuestionario wellness, ¿no? Que si nos puedes mostrar. Bueno, sí, tengo. Si quieres te enseño un poco cómo cuantifico aquí sin. Aquí tengo. Se está viendo mi pantalla, ¿no, Mauro? Sí, se ve perfecto. Pues mira, aquí tengo el nombre de todos los jugadores, ¿vale? Aquí arriba, ¿vale? Y duración del entrenamiento, RPE, ¿vale? Aquí. Entonces, índice de carga, porque es para cuantificar la carga, fatiga, sueño, dolor y lesión. Lo que te he dicho aquí me pueden poner sobrecarga en el aductor o tal, ¿vale? Entonces, tengo gráficas que me relacionan la fatiga aguda y la crónica y pues ahí yo voy teniendo en cuenta para las variaciones de semana en semana si hay más de un 10% de aumento, de decremento. Aquí podemos ver, mira, una curva muy marcada porque fue el periodo de Navidades, ¿vale? Que durante las Navidades los jugadores estuvieron entrenando, pero registré el RP en otro sitio porque como aquí no había sesiones de campo, pues lo registré en otro sitio y luego lo comparé. Y aquí tenemos los días de la semana con unidades arbitrarias, el 407, 600, que es minutos de la sesión totales, desde que empieza el calentamiento hasta que termina la vuelta a la calma, por RPE. Y nada, pues aquí tengo la media de los microciclos, vamos viendo cómo evoluciona un poco la carga de entrenamiento y también de los mesociclos. Si quieres te enseño, si quieres te enseño ahora el cuestionario que rellenan los jugadores, claro, para que veas un poco un ejemplo. ¿Te interesa? Sí, hombre, perfecto. Pues mira, este es el cuestionario que los jugadores tienen que rellenar al terminar el entrenamiento. Se ve en la pantalla, ¿no, Mauro? Perfecto, sí. Pues, a ver, tengo que decir que no es lo ideal que me rellenen cómo han dormido la noche anterior, después del entrenamiento, perdona, lo deberían de rellenar antes, pero lo hago así porque lo que te he dicho, la teoría todo es muy bonito, pero la práctica es diferente. Entonces, si le mandas al jugador 2 cuestionarios al día, al final no te hace ninguno. Entonces, prefiero tenerlo todo en uno y que la información me llegue un poco más tarde, pero que me llegue, ¿vale? Entonces, le mando media hora después del entrenamiento este cuestionario que tienen que rellenar. Pues preentrenamiento, ¿no? ¿Cómo se encontraban antes del entrenamiento? Pues aquí el jugador eliges tu nombre, ¿vale? Pues en este caso, pues Diego Nieves, el portero, ¿vale? ¿Cómo de fatigado te encontrabas antes del entrenamiento? Del 1 al 5, ¿vale? Muy cansado, 1, muy fresco, el 5. ¿Cómo fue tu sueño anterior a la noche del entrenamiento? Pues insomnio, no dormí nada o dormí bastante bien. Pues sobre todo cuando venimos de viaje, cuando hay un partido importante, pues hay jugadores que duermen mal, que no duermen, pues también lo tenemos en cuenta para luego la sesión de entrenamiento, ¿no?
¿Cuál era tu dolor muscular en la sesión de entrenamiento? Pues lo que te he dicho antes, en función de cómo vaya evolucionando su dolor muscular, pues que lo tengo aquí, ¿vale? Aquí tengo la media de cada semana, pues si veo que la media va en aumento o no es lo que yo creo que el jugador tiene que tener, pues ya hablamos con él y vemos si sacarle de algunas tareas y demás. Luego, en cuanto a la sesión de entrenamiento, pues los jugadores me rellenan la fecha y la hora de la sesión porque en pretemporada había días que entrenábamos 2 veces al día, ¿vale? Doble sesión mañana y tarde y pues por eso. Luego, ¿cuál fue tu percepción de esfuerzo que tuviste sobre la sesión de entrenamiento de hoy? Pues el RPE de 1 a 10, 1 muy, muy suave, prácticamente nada, y 10 esfuerzo máximo de no puedo con las botas, ¿vale? Y luego una parte final, que si no lo relleno aquí no me lo deja pasar, que es lo que te he dicho antes de lesiones o molestias. Si han tenido alguna lesión durante el partido o durante el entrenamiento. Aquí le pongo un poco una anatomía básica para que el jugador me sepa decir en qué sitio tiene molestias o para hacerme una idea. Aquí pueden elegir pues, la articulación o el músculo en el que sienten la molestia. En qué lado del cuerpo sienten la molestia, pues izquierda, derecha, los dos. La causa de la lesión, si ha sido sin contacto, como puede ser pues un esguince, si es sin contacto, un pinchazo, una elongación, lo que sea, o si es con contacto, pues una entrada, un pisotón y demás. Y sobre todo lo que me interesa de aquí es que los jugadores me describan cómo ha sido la lesión, cómo se ha producido y cuáles son sus sensaciones. Pues no sé si aquí voy a tener ahora alguna, pues molestias en el isquio, pero me pueden poner pues por pisotón, sobrecarga en isquios y demás. Y si han tenido la lesión antes o no, para lo que te he dicho antes de si han tenido antes esa lesión o si son recurrentes en esa lesión, pues para tenerlo en cuenta para el tema de preventivos individuales, darle esa píldora para que intentar minimizar el riesgo de que se vuelva a lesionar de lo mismo. No está exento, pero si nosotros desde nuestro perfil y desde nuestro trabajo, si el jugador se lesionaba antes 3 veces durante la temporada y ahora se lesiona 2, pues mira, un poco ahí hemos ganado. Exacto. Y a mí me sirve mucho eso, porque no tenemos GPS, no tenemos otro sistema de cuantificación de la carga y pues por lo menos para llevar un seguimiento de los jugadores. Luego lo que te he dicho antes, cada día llevamos al vestuario, Diego, ¿cómo estás? Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Fer, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Más cansado de lo normal? ¿Estoy bien? Y es casi más importante eso que lo que luego leo, porque luego, pues si alguno te pone un 3 y dices, no puede ser, están educados. Yo, a ver, digo, sí, porque tú pongas un 1 o un 10, no va a repercutir en que juegues el fin de semana o no. Pero dímelo, porque si te tenemos que sacar de una tarea porque estamos fatigados de lo normal, el principal beneficiado vas a ser tú, porque luego vas a llegar mejor al partido. Entonces, me costó al principio, me costó un poco. También me costó que lo hiciera al principio. Alguna multita ha caído por ahí de no rellenar el cuestionario, pero bueno, la verdad que prácticamente lo rellenan todos los días. Algún jugador un poco más olvidadizo, pero yo estoy ahí encima, se lo recuerdo y nada, saben que para mí es importante y que los que salen ganando siempre son ellos. Nosotros trabajamos para ellos, que ellos son los protagonistas de la película. Nosotros somos actores secundarios. Me parece que has hecho una labor brutal en la preparación del Excel, del cuestionario. Pienso que no todos los clubes profesionales lo tendrán todo esto en cuenta. Y partiendo de la base que eres un chaval que acaba de terminar la carrera, que acabas de empezar en todo esto y tienes ya las ideas tan claras y para mí lo estás haciendo súper bien, pues seguro que te va súper bien en tu carrera deportiva como preparador. Muchas gracias, Pablo, tío. Para ir ya un poco finalizando, porque si no yo me podría estar aquí todo el día hablando bueno, de esto. Y yo. Hay una pregunta sobre pliometría. ¿Qué importancia le das tú a la pliometría en tus jugadores? ¿Realizas, por ejemplo, como enseñan en Exos o Michael Boyle,
el trabajo decelerativo, el enseñarles a frenar primero para luego poder acelerar o saltar, o si por el contrario piensas que la deceleración o el frenar es un acto involuntario, como puede ser, por ejemplo, habrás visto a Rafa Nadal acercándose a la red, frena de la manera que puede, o un jugador en una situación extrema, no es decir, no, es que tienes que coordinar brazos con piernas, al final es un acto reflejo también esa deceleración. ¿Cómo gestionas todo esto y cómo trabajas la pliometría tú en el equipo? Bueno, a ver, le doy importancia, sobre todo también, como te he dicho antes, en los preventivos individuales y grupales y demás, meto acciones pliométricas, sobre todo de frenado, como tú dices, pues caídas bipodales, caídas unipodales de diferentes alturas, con desequilibrios y demás, porque vimos en los test que realizamos, como te he dicho, el jugador una caída de una altura de 40 centímetros con un valgo de rodilla increíble. Algunos, no todos. Y entonces, sobre todo, yo dije, vamos a empezar primero por la A, luego por la B. Porque sí, está claro que luego el jugador salta y cae como puede. Pero si intento educar al jugador y que luego inconscientemente lo haga bien, pues el riesgo de que se lesione en una acción similar será menor. Entonces, pues lo que te digo, sobre todo en preventivos individuales y grupales, actuaciones decelerativas y demás, y luego en entrenamientos de fuerza en el campo y demás, pues sí que metemos ya pliometría un poquito más enfocada al rendimiento, por así decirlo, con vallas, cajones, pues hop y demás, alguna pierna, unipodales, bipodales, laterales, frontales, con desequilibrio, sin desequilibrio, con bandas elásticas, resistidos, con balón, sin balón. Por lo que te he dicho, primero intento enseñar al jugador las caídas y demás, darle feedback de, pues, intenta que la rodilla no se te vaya hacia adentro o tal, y luego llevarlo al campo y también, si lo veo, que es más difícil si estoy con 25 jugadores, pero estoy pendiente, seguir dándole ese feedback, porque cuando yo estoy con él en el gimnasio y le digo, haz una caída desde esta altura, le digo, intenta que la rodilla no se te venza hacia adentro, el jugador lo piensa y lo hace, porque solo tiene que estar pendiente de ese estímulo, pero luego en el campo, si lo hago con unos saltos de vallas y un salto de cabeza y tal, está pensando en saltar la valla sin darle al balón con la cabeza, no está pensando en caer. Entonces intento estar encima para darle ese feedback y que poco a poco lo interiorice sin darse cuenta. Pero creo que si no haces ese trabajo antes, es prácticamente imposible que el jugador por sí solo lo corrija si lo hace mal. Hay jugadores que lo hacen bien por naturaleza, pero otros no. Que luego igual no se lesionan nunca en la vida, ojalá, y no se lesionasen, pero luego, por desgracia, pues se lesionan y creo que algunas de esas lesiones se pueden intentar reducir, no eliminar, porque eso es imposible, por desgracia, pero sí que le doy bastante importancia y prácticamente todas las semanas incluimos algún trabajo de pliometría en el campo, sobre todo los miércoles, como te he dicho, miércoles o jueves. Y algún jugador tiene en su rutina de entrenamiento algún ejercicio pliométrico también para que realice por las tardes, pues también en los días centrales de la semana, sobre todo. O si no ha jugado, pues igual le digo, pues oye tú, haz hoy este entrenamiento el lunes, aunque vengamos de partido domingo, sí, pero si no ha jugado ni un minuto, pues aunque hayas hecho esta mañana el compensatorio, creo que te puede venir bien hoy que hagas este ejercicio. Hoy, pues lo realiza hoy, pero sí que le doy importancia. Exacto, al final los saltos son una parte importante del fútbol, porque y más en segunda B, que hay un juego más directo o más de muchas jugadas a balón parado y demás, pues si educas al jugador en que haga bien las caídas y demás, pues mejor. Al final es preparar todas las estructuras para evitar eso, que en una mala caída pues se tuerza el tobillo y tenga que estar parado 2 semanas. Si, como bien has dicho, lo interiorizas todo eso como jugador, pues es mucho más difícil que luego tengas una lesión sobre ello. Y como Totalmente. también decías, el primero A, luego B,
Sí que si te parece a modo de progresión para los que hayan llegado hasta aquí en esta entrevista, supongo que primero pues incidirás en el plano sagital, caídas a 2 piernas, a una, luego pasarías a un plano frontal, al igual que 2 piernas, y una vez ya tengas dominado todo esto bien, pues ya pasarías a un plano transversal, ya meterías algo de rotación, etcétera. Y luego, pues lo mismo, por ejemplo, con los saltos. Al igual que Totalmente. con la propia carrera, al final las progresiones son las que son. Totalmente. Yo tengo ahí, si quieres, bueno, vídeos de jugadores realizándolo. Creo que en un preventivo que salimos todos sí que salen haciendo caídas bipodales. Pero yo, como te he dicho, todos los vídeos que me grabé en verano, pues grabé un poco la progresión de la pliometría de caídas bipodales en el plano sagital, frontal y demás, caídas unipodales, luego saltos a altura, saltar un obstáculo, saltar lateral y demás. Entonces, yo en los preventivos y demás, desde el inicio de temporada, he ido progresando, que no quita a que mañana pueda hacer el ejercicio 1, el más básico de todos, porque no lo dejo de trabajar durante toda la temporada, ¿vale? No lo dejo de trabajar, pero lo que no hice es en la sesión 1 hacer el ejercicio 4 de progresión. Empecé por el 1, seguí por el 2, luego igual la otra semana volví al 1, pero no me pasé del 1 al 3, pasé por el 2, pasé por el 3, pasé por el 4, ahora mismo igual los hacemos todos, pero mañana puedo hacer el 1 y pasado el 3, pero previamente he pasado por todos los ejercicios y he visto que el jugador está preparado para realizar ese ejercicio. Hay ejercicios que no hemos hecho, ¿por qué? Porque pienso que no están preparados algunos jugadores. Entonces, pues no lo voy a hacer porque creo que tiene más riesgo que beneficio. Entonces, prefiero hacer lo básico, que lo vaya interiorizando y que cuando lo controle totalmente de manera prácticamente involuntaria, pues y meterle un poquito de dificultad y poco a poco ir exigiendo. Pero ya te digo que no lo dejo de trabajar o no lo he dejado de trabajar durante todo el año y no tengo intención de hacerlo tampoco. Sí, comparto la misma opinión que tú en ese sentido. El ir recordando esos ejercicios más básicos para que no se olviden. O sea, como el más básico el típico que se ve y tira los brazos atrás de acelerativo. A ver, Sí. no voy a entrar en si es bueno o si no es bueno o si hay mejores o peores. Pero en lo propio que decías de la progresión, pues sí que interesa a lo mejor a las 3 o 4 semanas de haberlo enseñado meterle un par de series para que los jugadores vayan recordando, aunque tú ya estés en plano frontal a una pierna, por ejemplo. Pero por dos cosas también, yo creo, por lo que decimos de recordarle ese ejercicio al jugador y por variar un poco los ejercicios, ¿no? Hay veces que si estoy trabajando el ejercicio 4 de progresión durante 2 semanas para que lo interiorice y demás, pues le puedo volver al ejercicio 2 que le va a venir bien para recordarlo y también por variar un poco los ejercicios de entrenamiento y que, entre comillas, no se aburran. Yo también lo utilizo de esa manera y le saco doble partido, por así decirlo. O es mi enfoque, la verdad, es mi enfoque. Exacto. Muy bien. Pues si quieres, a modo de conclusión, y ya vamos acabando, una pregunta que me gustaría ir realizando a toda la gente que entreviste es ¿qué consejos darías tú a la gente que se esté iniciando en todo esto? Es decir, a lo mejor tú has cometido algunos errores que a lo mejor estos errores te han llevado a donde estás ahora, pero un poco para poder minimizar que esto lo pueda hacer otro tipo de gente que se está iniciando, que está en la carrera o que quiere llegar a ser preparador físico de fútbol, ¿qué consejos le darías tú? ¿Dónde se tiene que formar? ¿Alguna lectura que digas, esta es obligatoria? Bueno, a ver, un consejo general que yo escuché en otro podcast es escucha más y habla menos. Porque creo que es un consejo bastante bueno porque al principio terminamos la carrera y nos creemos que lo sabemos todo. Guau, estoy preparado para ir al Madrid, pero luego es diferente. Y luego, pues, que cuanto antes se pongan a trabajar. También lo he escuchado muchas veces, que es, si terminas la carrera, te llega una oferta de trabajo, aunque económicamente o lo que tú quieras no sea lo mejor o no te puedas mantener de eso únicamente, pero empezar, porque si esperas
a empezar cuando esté todo perfecto, todo preparado, tengas la formación completa, el momento no te va a llegar nunca. Cada día te equivocas, pero si nunca empiezas, nunca vas a mejorar. Y luego, en cuanto a lo de formación y demás, pues, si quieres ser preparador físico de fútbol, estudia la carrera, obviamente, de CAP, y luego, pues, recomiendo el máster que estoy haciendo de preparación física en fútbol. También está el máster de Barcelona, que me han hablado bastante bien de él, pero no tengo referencias propias. Y luego, en cuanto a lecturas, pues yo me gustaría recomendar el libro de entrenamiento Los deportes colectivos de Paco Seirulo, entrenamiento de fuerza en fútbol de Julio Tous también, me parece un pedazo de libro, y también el entrenamiento funcional en deportes de equipos de Michael Boyle, pues me parecen libros bastante básicos. El de Michael Boyle sobre todo, el de Seirulo se complica más un poquito, pero que cualquier preparador físico de fútbol debe leer o le interesa leer para ponerlo en práctica luego. Para crear esa buena base de conocimientos, porque hay gente que quiere estar ya, oh, a mí enséñame las skills, enséñame la pirámide del rendimiento. Vamos a sentar primero las bases, vamos a enseñarte primero por qué, o tienes que saber por qué tienes que hacer las cosas. ¿Por qué se hacen las cosas? Que muchas veces lo que dices. Progresiones y regresiones de ejercicios, y luego ya te meterás en skills. Y en skills es lo último. O sea, mejor skills no lo tocas en la vida. Claro. Es que hay gente que ya sale de la carrera y sí. Luego ves vídeos, y yo mismo en mis redes sociales pues subo vídeos, pero tú estás viendo lo que yo te enseño. Tú ves un vídeo de 1 minuto y a lo mejor el jugador está haciendo saltos a cajón con 50 kilos, pero no has visto lo que hay antes. ¿Y por qué está haciendo eso? Porque antes ha hecho eso. ¿Y por qué lo tiene que hacer antes eso? Pues porque sus estructuras no están preparadas. ¿Y por qué hacer movilidad de cadera este día y por qué tal? Pues hay cosas que tienes que entender, y creo que de la carrera pues se aprenden cosas, pero hay muchas otras que si te quieres especializar en un campo, pues tienes que ser autodidacta también, por así decirlo, ¿no? Y nunca dejar de aprender. Hoy yo te digo que estoy trabajando de esta manera, que si los próximos 15 años pues todo evoluciona y puede ser que no esté haciendo nada de lo que está haciendo hoy, pero lo que te he dicho antes, he empezado y cada día me equivoco, pero cada día aprendo. Entonces yo creo que eso es importante. Muy buena reflexión final, Emilio. Dejaré en la descripción del vídeo todas tus redes sociales para que puedan seguirte. También lo nombraré al principio del vídeo para que te puedan seguir todos. Porque de verdad, tío, eres un súper crack en esto. Estoy seguro de que vas a triunfar porque comparto mucho tu filosofía de trabajo. Pienso que la acertada es el camino a seguir para poder triunfar en este mundo. Así que te deseo toda la suerte del mundo, tío. Y muchas gracias por estar aquí, por ser un invitado especial. Y nada, tío, un abrazo. Nada, tío. Gracias a ti, porque la verdad que me he encontrado muy cómodo y es un placer lo que hemos dicho, que compañeros de carrera que compartíamos un poco filosofía de vida, de entrenamiento, de visión general del deporte, pues estemos ahí empezando en este mundillo y que todo nos vaya muy bien, tío. Un abrazo. Un abrazo, tío. Hasta ahora. Hasta ahora.